Fin de espacio publicitario. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, espacio importante de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, abordando por ustedes algunos de los temas que realmente interesan a la sociedad, a la comunidad. Nuestro saludo a través de la radio, con su presencia en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. También a través del internet usted nos sintoniza tanto la radio cuanto la televisión legislativa en vivo.asambleanacional.gov.es. La televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. El día de hoy el programa está destinado a conocer cuánto se ha trabajado, cómo se han ido logrando los resultados y qué es lo que le espera en el cabal cumplimiento de la ley para la fijación de los límites territoriales internos. Antes de entrar en desarrollo de esta temática, para ponerles en contexto y darles unos breves antecedentes de este tema, les recuerdo que el 16 de abril del 2013 se aprobó y se publicó en el registro oficial esta ley. Esta ley que además fija 2 años de plazo para que se solucionen todos los conflictos de límites internos. Caso contrario, la población está en la atribución de pedir la revocatoria del mandato de aquellas autoridades que no lograron superar esos inconvenientes que por muchos años, dicen algunos analistas, ha dividido al país. Para desarrollar este tema tenemos 2 invitados muy especiales. En la primera parte recibimos al licenciado Jorge Guamán. Él es prefecto de la provincia de Cotopaxi. Señor prefecto, muy buenas tardes. Bienvenido a los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Lo recordamos como un político de larga trayectoria también. Movimiento Pachacutic ha sido parte de la vida política de Jorge Guamán. Lo recordamos también como legislador por algunos periodos y muy grato entonces recibirle ahora en esta casa. Bienvenido. Muchas gracias, estimada Nancy. Un saludo cordial a todos los ecuatorianas, ecuatorianos. Por supuesto, volver acá es recordar la historia por el paso, un solo periodo he pasado por acá. ¿Uno solo fue? Uno solo, el periodo 2003-2007 pasé por acá. Entonces, fueron 4 años. 4 años. Por eso es que teníamos la duda de que fueron algunos periodos, fueron algunos 4 años. 4 años nada más. Ahora, como prefecto de la provincia, mi saludo a los amigos, a las amigas de la provincia, por supuesto, los siguen la señal a través de la radio y la televisión, y ahora encargado del tema de administrar problemas. ¿Por qué? ¿Son solo problemas los que se No, administran en hay temas Cotopaxi? interesantes también, hay temas que por supuesto nos toca hacer un plan de trabajo, especialmente en la planificación de la provincia, en la planificación de la vialidad, en el sistema de inversión del fomento productivo, en sistemas de riego. Siempre es bueno, siempre me gustó hacer la planificación. Conseguí un gobierno provincial con otras características y ahora estamos tratando de dar otro tinte más técnico que pueda, ¿no es cierto?, entregar todas las exigencias, en las medidas posibles económicas, por supuesto, a la provincia de Cotopaxi. ¿Cuánto ha influido este tema de los límites internos para el desarrollo, el cumplimiento de esas otras actividades que tienen que cumplir los prefectos y en este caso la prefectura de Cotopaxi? Bueno, nosotros hemos tomado con mucha responsabilidad el tema de los límites interprovinciales. En el caso de la provincia de Cotopaxi tenemos identificados límites referenciales con Pichincha, con los ríos, Tungurahua, Bolívar y límites legales que también estamos en la posibilidad de conversar con la provincia de Napo y la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, más o menos estamos en una, como sándwich en el medio con las 6 provincias hermanas que por supuesto hemos tratado de conversar. Creo que hay que resaltar también con el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, fuimos los pioneros en acoger el tema
la primera forma cómo se puede resolver. Este es el proceso amistoso. Por eso firmamos un acuerdo, el acuerdo de Limpiopungo, que se llama un mensaje a nivel nacional. Lo enviamos en el sentido de que somos ecuatorianos, no podemos estar por el límite, que por supuesto es un problema administrativo. ¿Por qué no resuelves con límites? No vas a resolver el tema económico, no vas a resolver el problema de salud, educación, medio ambiente, la pobreza. No vas a resolver. ¿Seguro? Si es un tema administrativo. Seguro, porque si hay localidades que no saben a qué municipio, a qué provincia pertenecen, pueden también tener demora en la atención de parte del Estado central y de los gobiernos locales. Pero de alguna manera siempre han estado recibiendo, directa o indirecta, pero tampoco con la solución de límites ya se va a resolver el tema de la educación en este momento, que están tratando de unificar con escuelas de milenio, centros de unidades educativas de otra manera. Entonces hay algunos inconvenientes. Uno que está todos los días en los espacios locales sabe exactamente cuál es la radiografía interna de las comunidades, en el caso de los sectores rurales o en la provincia de Cotopaxi. Pero sí ayuda el no tener ese conflicto. Por que supuesto, puede ser a en nivel temas administrativos sí lo influye. Tú puedes dibujar un nuevo mapa, sea cantonal, sea parroquial y sea provincial. Por supuesto. Hoy, por ejemplo, la provincia de Cotopaxi está esperanzados de que podamos solucionar definitivamente. Que no es un problema del prefecto Huamán o del prefecto Baroja o del prefecto Troya, de cualquiera de los prefectos. Es un problema del país, el tema de los límites. ¿De qué hablamos? Claro, por supuesto, eso no es un tema de fácil acceso, de tratar de resolver y ahora pongamos la firma, no se trata. Aquí se trata de conocer la historia, la fundación del Ecuador cómo fue, la etapa republicana, la etapa colonial cómo fue. Entonces requiere toda una investigación, requiere toda una participación de algunos académicos, intelectuales y por supuesto la decisión política, que también mucho tiene que ver la población en sus respectivas jurisdicciones. Vamos a ir de los puntos que ha ido solucionando y de los que falta todavía por solucionar en cuanto a conflictos de límites y que pertenecen a la provincia de Cotopaxi. Hablábamos sobre la solución de los límites con Pichincha. Está solucionado mediante el acuerdo de amistad. No, yo a lo menos aspiro que en estas 2 semanas que tenemos con el tiempo, porque si no estaríamos en la posibilidad de ser revocados por el mandato, que así lo determina la ley. Bueno, yo no tengo miedo, yo iría feliz de la vida a la casa, así que yo no tengo miedo a la revocatoria del mandato, pero es una responsabilidad, sí es una responsabilidad, y jamás voy a rehuir de la responsabilidad. Estamos en una plena conversación con el prefecto Gustavo Baroja, de hacer cumplir el primer acuerdo que hicimos, el acuerdo de Limpiopungo. Es el proceso amistoso, donde hagamos todo el esfuerzo del caso y seamos hermanos, por supuesto, cercanos y podamos solucionar el inconveniente. ¿Qué le falta a este acuerdo? Hay en tres lugares falta, el tramo 1 y 2 de los Ilinizas y el tramo 3 en las faldas de Cotopaxi. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué no se puede cerrar el límite? Porque cada uno tenemos nuestra historia, cada uno tenemos la cartografía, cada equipo técnico también están trabajando de alguna manera en la defensa interna de cada provincia. Entonces nos falta unir esos esfuerzos técnicos, esas reflexiones que han hecho los equipos técnicos y poner al tanto y hacer una radiografía real, en forma global, en forma corporativa, solidaria. Eso nos hace falta. Los equipos técnicos de Pichincha y Cotopaxi hoy mismo están trabajando. Nosotros planteamos hace 3 semanas una propuesta, cómo debería quedar los nuevos límites de la provincia de Cotopaxi. Gustavo, no sé, algo pasó, casi 15 días han demorado, recién ayer en la tarde me entregaron una contrapropuesta que estamos estudiando y aspiramos volver a reunir entre los prefectos y poner, ojalá, en este proceso amistoso podamos cumplir. ¿Son zonas habitadas? No, totalmente no son zonas habitadas, algunas zonas son casi desiertas, por supuesto, pero eso no comenta la población de Cotopaxi o de Pichincha, o en caso de Mejía, seguramente tiene esa idea de alguna manera cómo nos interesaría. En algunos espacios de los Ilinizas está la flora y la fauna, que por supuesto nos interesa conservar, cuidar, hacer una inversión compartida que la propia ley sí nos determina en el proceso amistoso. Si tú has llegado entre los prefectos a un acuerdo, la ley faculta de presentar proyectos conjuntos y la inversión del Ejecutivo podría, ¿no es cierto?, recomponer en tema de la vialidad, en tema de sistemas de riego o fomento productivo, que podríamos hacerlo de la mejor manera, o utilizar la figura de la mancomunidad, que también los 3 niveles de gobierno cercanos al área, al límite que podemos hacer. Los gobiernos parroquiales, los gobiernos cantonales y los gobiernos provinciales, que perfectamente puede caber en ese trabajo.
Dos puntos importantes aquí. Ya vamos a hablar del tema de la mancomunidad, que es muy, pero muy interesante. Sobre lo que decía hace un instante el señor prefecto de Cotopaxi. Cuando ya se logra el acuerdo, ya hay un punto final del conflicto territorial, es el Ejecutivo el llamado a entregar la obra que se necesite en esa zona. Es prácticamente un premio que se les da a quienes han solucionado el conflicto. Pasamos de Pichincha a Los Ríos. ¿En dónde está ubicado el problema con Los Ríos? Con Ríos casi hemos avanzado ya, casi un 98% está, porque esta de las resoluciones de técnicos se considera en las cámaras provinciales. Y en la Cámara Provincial es el que se conoce y autoriza al prefecto para que haga la firma definitiva. Entonces, el día martes ya tuvimos el Consejo en Pleno, que componen 16 consejeros, incluido el prefecto y viceprefecto, dieron luz verde, entonces casi está listo para la firma definitiva de la solución de los conflictos referenciales que tenemos con la provincia de Los Ríos, porque también tenemos los no conflictos, pero sí la revisión de los temas legales, de los límites legales, que a lo futuro, después del 16 de abril, podríamos, ¿no es cierto?, por la voluntad propia, que yo sí la tengo, también la tiene el prefecto Marco Troya, entonces podemos revisar ese trabajo que ya es de hermandad, ya es de la mancomunidad, ya no es sujeto a la sanción, ya no es un tema mandatorio, sino son temas internos que podemos hacer. Entonces con Los Ríos yo creo que en los próximos días vamos a hacer el acto de la firma definitiva con la cual estaríamos cerrando los límites referenciales. Antes de pasar a otra provincia, los límites en conflicto con Pichincha y con Los Ríos datan desde hace ¿cuánto tiempo más o menos? No, esto estamos hablando desde en el caso de la provincia de Cotopaxi, el próximo 1 de abril cumplimos 164 años y estamos a propósito de fiestas. Y desde ahí vienen estos nunca conflictos. Solucionaron. Entonces, por eso a veces yo hago la pregunta, ¿cómo me dan 2 años los señores asambleístas que aprobaron esta ley? ¿Y por qué no le dejaron al ex CELIR, creo que antes fue, y ahora es CONALID, que es el Consejo Nacional de Límites, que ellos fueron los iluminados, los que hacían todas las soluciones de límites? Pero ahora el problemita, votaron a los prefectos, votaron a los alcaldes, a los miembros de juntas parroquiales. Entonces yo no esperaba, pues, con toda una historia de conflicto desde la fundación o la creación de sus respectivos cantones o provincias, en 2 años tenemos que resolver. Esto requiere una investigación antropológica, sociológica, geográfica, económica. Entonces, no es solamente poner los 22 artículos de ley y ahora se resuelvan, y si no resuelves estás destituido del cargo. Qué fácil lo han hecho los asambleístas. Uno de los asambleístas me gustaría ver en el pellejo del alcalde, en el pellejo del prefecto, qué respuesta está dando. Yo he sido legislador, entonces tan fácil es a veces dar el discurso, dar la redacción, pongan el artículo, sanciona y se fue el cumplimiento. Hubiese construido una ley en forma participativa, vinculante con los prefectos y los alcaldes, desde las realidades amazónicas, desde las realidades de la costa, de la sierra, que hubiesen interpretado en su momento los alcaldes y los prefectos. En el caso mío, algunos prefectos venimos de una tendencia que, por supuesto, además mi movimiento apenas va a cumplir 20 años, pero somos nuevos. Yo apenas estoy 10 años en la administración de la prefectura. Entonces, pero me toca resolver con Tungurahua, con Napo, con Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha y Bolívar tengo que resolver. Además, los problemas internos entre los cantones también. Yo tengo líos y eso también es responsabilidad del prefecto. Entonces está pensando cómo resolver, convencer, cómo se hace, cómo no llevar a la violencia, cómo de alguna manera decir a los compañeros, calmemos, seamos pacifistas, pensemos en la provincia. Pero la gente dice, este es el territorio de tal cantón, este es el territorio de tal provincia. No es fácil de decir, de convencer. Entonces es un problema social, mi estimada Nancy. Podemos desde ya entonces concluir que prácticamente todos los conflictos internos de límites que tiene Cotopaxi es a raíz de su nacimiento como provincia, hace 164 años. Y tienen un mes más para solucionar todos estos temas. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a cumplir con importantes mensajes que hemos elaborado para entregarles a ustedes, señoras y señores, a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, y volveremos para seguir conversando con el señor prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. Ya volvemos.
Bien, ya estamos de vuelta para continuar con nuestro primer invitado, el señor prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. El tema que lo estamos dialogando con él tiene que ver con la pronta solución que se tiene que dar. Tienen menos de un mes a partir de esta fecha para solucionar los conflictos de límites internos que existen en varias provincias y jurisdicciones del Ecuador. Hace un instante ya nos acercaba a lo que ha sido el trabajo cumplido para buscar solución en los límites de Cotopaxi con Pichincha, de Cotopaxi con Los Ríos. Nos quedan todavía otras provincias pendientes, Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo está? Con Santo Domingo de los Áchilas, con el prefecto Benítez, hemos conversado también, hay una apertura, eso es lo bueno, hay una apertura y por supuesto la disposición, tanto para él, tanto para mí, fijar y por supuesto cerrar los límites. Los últimos informes están elaborando. Espero que no tengamos inconvenientes. Revisamos de forma independiente los informes correspondientes y él también pone a la consideración de la Cámara de su respectiva provincia, yo también lo pongo, entonces igualmente iríamos a la firma definitiva. ¿En dónde está el problema con Santo Domingo? ¿En qué zona? Justamente está entre Las Pampas y Palo Quemado, que son parroquias propias de Cantón Sichos, de la provincia de Cotopaxi. Es uno de los límites que por supuesto creo que no, aspiro que no haya mayor inconveniente. Hay que entender la población, eso es la realidad también, porque las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi, como Palo Quemado y Pampas, está geográficamente más cerca hacia Santo Domingo. Eso es cierto, nadie duda. Pero por pertinencia, por toda la historia, por toda la fundación en su momento, porque Santo Domingo es una de las provincias más jóvenes que tenemos en el Ecuador, entonces antes y seguirá siendo de Cotopaxi. Entonces, reflexionar en ese contexto es también complejo, pero ¿Y cuando se creó la provincia de Santo Domingo no debió haberse creado cerrando ahí el límite? Esos son los temas que han dejado así, seguramente abiertos, seguramente la gente de Celir dijo, ¿sabe que de aquí sigan nomás recto? O no imaginaban que había río, que había montañas, entonces, especialmente las comunidades indígenas, los sectores campesinos. Entonces decían, lleven nomás la georreferenciación, casi nunca de manera técnica han hecho. Entonces, en los espacios donde podían intervenir, sí lo han hecho bien, pero en otros espacios, sigan nomás. Entonces después la gente dice, a ver, ¿de dónde mismo soy? ¿A dónde voy? Unos disputando, no, de aquí soy, de allá soy. Ahí vienen los inconvenientes, que por supuesto a nivel del país creo que había alrededor de 4.000 problemas. Así es, muy alto el número. Realmente aquí sí me pongo a pensar dos veces, ¿no? Ya si crearon una nueva provincia, que esta nazca sanita en cuanto a sus límites. Con Bolívar, ¿en dónde está ubicado? En Bolívar está en la zona de Simiatu, que viene de la parroquia Simiatu, y en el caso nuestro de la parroquia Angamarca, está en una comunidad Churolosán, que está, por supuesto, hemos georreferenciado, hay una voluntad política de los habitantes, hay un reconocimiento histórico que han manifestado el interés de seguir con nosotros, con la provincia de Cotopaxi. Pero también la provincia de Bolívar dice, no, está más cercano, es nuestra población, entonces aparecemos en la disputa. Si eso, el tema que estamos en estos 2 o 3 días con un plazo para conversar, si no se da en el proceso amistoso, que es el primer elemento para tratar de acuerdo, pasaría al siguiente proceso que es institucional ya de arbitraje. Entonces ya pasamos a la siguiente etapa. Y si no se logra eso, pasaría a la tercera etapa, que sería la consulta. Entonces son etapas que tiene que cumplir, pero yo tengo las aspiraciones, con el prefecto Coloma hemos conversado, me ha tocado viajar, me ha tocado conversar, me ha tocado estar en negociaciones. Sí tiene la buena posibilidad, pero también los consejeros tienen que opinar, no parte solamente del prefecto. Entonces aspiramos cerrar este caso también con Bolívar. Y finalmente Tungurahua. Yo quiero reconocer públicamente el gesto que tiene el prefecto Naranjo. Desde el inicio él dijo, no tenemos problemas, Jorge, solucionemos, pero había dos puntos referenciales. En Cunchibamba, que ya se acerca hacia pasando Yambo, y la otra entre la parroquia de Mulalillo y que también estaba en la zona de Calvo, que los compañeros en la parroquia Quizapincha de Tungurahua necesitaban ubicar. Hemos hecho un esfuerzo inmenso, aporte de Tungurahua, aporte de Cotopaxi y el aporte de la comunidad, y han cerrado, y es el primer acuerdo definitivo, hemos sellado y no tenemos inconveniente con la provincia de Tungurahua, y eso por supuesto ya tenemos que elevar el informe, que conozca el Ejecutivo, con la cual se ponga el visto general, con la cual queda sancionado y ya queda marcado los límites con Tungurahua. La población de esa zona donde ya está superado este problema, ¿cómo ha reaccionado? Muy bien, hay cercanía porque un hermano vive en una cercana a 4 metros, está de una provincia, el otro hermano vive ahí. Solamente en el tema Parece de chistoso, pero es muy serio más bien, ¿no? Pero sí nos provoca un rompecabezas. Sí. En Cunchibamba pasó eso. Pasaron por la mitad de la comunidad,
los límites. Entonces, hasta el cementerio, uno es de Tungurahua y el otro es de una partecita Cotopaxi. del cementerio quedó para Cotopaxi, otra partecita del cementerio quedó para Tungurahua. Ya, pues entonces, esos son los acuerdos. Entonces, son familiares, son gente que vivió toda la vida. Nunca estaba en su mente de que así iba a ser los límites. Así, lastimosamente, es la realidad en la que hemos enfrentado. El señor prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, nos decía, más allá de los límites, hay objetivos comunes. ¿Qué prefecto no quiere que su jurisdicción progrese, se desarrolle, avance? Y para ello la organización es importante. Hay la posibilidad de la creación de una mancomunidad, nos decía usted. Ojalá participaran Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Chimborazo, Bolívar y Pastaza, y no sé si alguna otra provincia más respecto de esta iniciativa. Estamos ¿Cuánto ha invitando a madurado? Santo Domingo y ¿Cuánto Los ha Ríos. madurado? A ver, ¿Ya? esta iniciativa fue en la década también del 2006-2007 con otros colegas prefectos. Había esa idea, pero hoy creo que hemos tomado mayor fuerza. Hicimos una primera reunión de los prefectos de la zona central del país, incluido la prefectura de Pichincha. Yo en eso absolutamente seré una persona leal y que reconozco el gesto que ha puesto el prefecto Baroja. Hay una apertura. Ahí, por ejemplo, en el tema de la mancomunidad por el tema del aeropuerto internacional Cotopaxi, ha puesto su aporte, sus ideas, y valoro. O sea, yo no tengo celos de no reconocer una gestión que es compartida. Siempre hay que ser reales y sinceros. Entonces reunimos y definimos una agenda de la mancomunidad de las provincias. Por lo tanto, nosotros desde el inicio rechazamos, por ejemplo, la enmienda constitucional de que debe haber otro nivel de gobierno, un nivel de gobierno regional. No cabe en el Ecuador a estas alturas. Un país pequeñito, crear otro tercio de burocracia que compita con los gobiernos. Entonces decidimos no. Aquí cabe la mancomunidad. Entonces reunimos Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza. Reunimos y por supuesto hay una agenda de fomentar en el tema del turismo, tema de la cultura, el tema de la vialidad y en el caso de la sierra el tema de sistemas de riego. Son 4 áreas con las cuales estamos tratando de hacer el estudio aproximado, cómo interrelacionamos entre las provincias y en el manejo de las cuencas y las microcuencas, cómo en el fomento productivo, la red de comercialización, cómo podemos hacer. El tema que más ha desarrollado es el tema del aeropuerto de La Tacunga y eso de alguna manera estamos con buen paso, creemos que tenemos derecho, la descentralización tiene que también dar frutos a otras provincias llamadas pequeñas, ahora mismo por el sueldo de los prefectos están calificados en prefecturas de A, B y C. No puede ser esa idea, por favor, o sea, déjenos de hacer, yo no estoy trabajando por el sueldo, sí es importante los recursos, pero no es indispensable en la vida. Pero en forma autónoma, déjenos fijar el tema de los sueldos. Nos impusieron, así tiene que ser. ¿Van a acoger? Estamos conversando entre los prefectos, la semana pasada reunimos en Santo Domingo y hay una idea. Permítanos bajar en nuestra realidad. En el caso mío, yo ya bajé hace el año pasado. 12% bajé, estimada Nancy, el sueldo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Debe ser acorde a la realidad. No puede aparecer una sola persona ganando una cantidad que no es a la realidad socioeconómica. Entonces en eso trabajamos los prefectos, reflexionamos a nivel de la mancomunidad y creo que hay que tomar definiciones, por supuesto, para hacer el uso, el derecho y lo que dice la Constitución en forma autónoma, pero permítanos unir también bajo esta figura. Y el otro caso importante hemos logrado también con el prefecto de Los Ríos. Entre la provincia de Los Ríos y la provincia de Cotopaxi, entre Moraspungo y La Maná, se fue el puente. Sí, y eso hemos construido los dos. El 50% puso el prefecto Marco Troya, los recursos, y el 50% puse yo. Entonces hemos construido un lindo puente. Y como él también tiene una empresa pública, la propia empresa pública construyó en un tiempo récord, construido el puente, inauguramos juntos. Esas cosas debemos empezar a fomentar, la unidad, hacer bien, los pocos recursos que tenemos, saber bien utilizar, gastar bien y no estar compitiendo en el mismo territorio o en la cercanía, ofreciendo un X obra, sino hacer obras macros que lleve al desarrollo de cada una de las zonas. Entonces yo creo, para el futuro, estimada Nancy y amigos del Ecuador, creo que este es el ejercicio, en el caso de los prefectos, que podamos lograr a nivel de las mancomunidades. Aquí se han citado algunos ejemplos en donde se demuestra que precisamente la autoridad más cercana a la población son ustedes, ¿no? Los que sostenemos la democracia, digo siempre. Los prefectos, por supuesto, la historia estamos del país cada día ha con tenido la gente, muestras muy claras en donde los presidentes caían, pero se mantenían los gobiernos locales y eso le dio fortaleza a la soberanía nacional. Del 1 al 10, ¿cuánto ha avanzado esta idea de la mancomunidad?
Voy a ser bondadoso. Un 4 estamos avanzados. Todavía Sí, está todavía bajo, está. todavía Sí, está todavía bajo. estamos bajos. ¿Hablamos de cuánto tiempo más que se podría esto es un trabajar? proceso, no me gustaría poner una fecha, Ya. depende de la voluntad que tenga cada uno de los prefectos. Y la segunda reunión íbamos a hacer en Puyo, pero el prefecto Antonio Cube como que se ha olvidado la agenda y ahí se recordaron, oye Antonio, ¿cuándo reunimos? Porque hay una agenda, trabajemos. Entonces, ahora de pronto también algunas provincias andan enfiestados por aniversario, además también el tema de los límites que nos comen el tiempo, entonces no nos ha permitido el trabajo de la mancomunidad. Pero creo que la decisión está dada, a lo menos consideramos, personalmente he invitado al prefecto Giovanni Benítez y al prefecto Marco Troya para que sumen a esta mancomunidad y voy a hacer una visita oficial hacia ellos para conversar de estos temas que he citado aquí, donde coincidimos, porque estamos límites. Con Santo Domingo, también con los ríos, y eso nos permitiría, ¿no es cierto?, también unir y tomar mucha fuerza más, especialmente en el tema de la vialidad. Sí hay una vialidad terrestre que, por supuesto, nos enlaza entre las provincias, está de primera, eso reconocemos, pero también tenemos que dar la funcionalidad, la vía aérea, que en este momento estamos volando desde la Tacunga en mejores horarios hacia Guayaquil. Y en ese marco estoy trabajando con los prefectos, aspiro esto que sea también una tercera zona de desarrollo, la intención es esa, que sea la zona central del país. Decíamos también hace un instante que mucho tiene que ver la organización, el que los intereses políticos se dejen de lado y se anteponga el interés de la sociedad, de la comunidad. Para ello existe a nivel de las prefecturas el CONGOPE, el Consorcio de Gobiernos Provinciales del país. ¿Cuánto esta organización ha sumado para conseguir los objetivos de todos los prefectos del Ecuador? Entre todos los prefectos, en la elección del nuevo secretario ejecutivo y en la elección del presidente, por supuesto, hicimos nuestras observaciones. Desde afuera venimos mirando cuál es el trabajo técnico que ellos tienen que hacerlo. Porque los prefectos aportamos para que sostenga el CONGOPE. Entonces queríamos un proceso técnico de acompañamiento. Y reconozco que en eso están mejorando y deben mejorar mucho más. Tienen que ser técnicos que coordinen a las 23 prefecturas, tienen que acompañar ese proceso. Entonces hasta la fecha están mejorando, están haciendo toda una agenda, el acompañamiento, y eso es bueno. Que modernicemos absolutamente todo, pero sin mirar, por supuesto, el tema de los partidos, movimientos políticos. Eso dejemos al último tiempo para que en su momento, si alguien va a la reelección o quiere lanzará, pues, pero hoy hay que pensar en función de nuestra pequeña patria, que es cada provincia, que es el país que tiene que empezar. Los colores del Ecuador tenemos que empezar a sentir. ¿Cómo el futuro queremos construir? De aquí a 20, 30 años, ¿qué estoy pensando en el territorio? Ese es el mensaje. Porque yo, al menos en mi provincia de Cotopaxi, trabajo por la provincia. Yo vengo de un movimiento político que es Pachacuti, pero deje nomás el Pachacuti que está ahí, en su momento hablaré, ni en las inauguraciones, ni en las obras. Yo no hablo del movimiento Pachacuti, yo hablo de mi provincia, de mi país, en el tema de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, son elementos básicos para poder desarrollar la equidad, en eso estamos hablando. Entonces, CONGOPE también está tomando esos temas, están modernizando y vamos a reformar los estatutos. Pedimos que nos reformemos los estatutos y en esa tarea estamos todos los prefectos. Bueno, y cuando el prefecto trabaja en bien de su jurisdicción, está trabajando en bien del país. Decía el señor prefecto de Cotopaxi, las 23 prefecturas que pertenecen al CONGOPE. Esto porque en la provincia insular de Galápagos la estructura administrativa es otra. Ahí no hay prefectura. Es Esa un aclaración gobierno nada más. provincial, ¿verdad? Es un gobierno provincial. Así es. Muchísimas gracias al licenciado Jorge Guamán, titular del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi, más conocida como la Prefectura de Cotopaxi. No, Gracias, 30 segundos. licenciado. Muchas gracias, mi estimada Nancy. Un saludo y reconocimiento al canal. Ojalá podamos tener canales o medios así para que nos den esa cobertura de lo que hacemos, de lo que hacen los alcaldes, las juntas parroquiales, las prefecturas. Y eso también es la descentralización de la comunicación. Hoy que tenemos esta instancia, me parece una iniciativa muy interesante y la experiencia que tienes acumulada, me parece completito aquí. No en el diga canal. tan acumulada, van a creer que tengo más de edad. No, está muy Muchísimas bien, gracias muy a gentil. Jorge Guamán. Nos despedimos de ustedes por unos segundos, les dejamos en compañía de importantes mensajes y luego volveremos con la participación de nuestro siguiente invitado. Se trata del licenciado Federico Pérez, ex prefecto provincial de Pichincha. Ya regresaremos.
Ya estamos de vuelta para continuar con Diálogo en su segunda parte. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les recordamos que estamos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional compartiéndoles a ustedes este espacio de información y de opinión. Diálogo por la radio en todo el país. 24 provincias, 4 regiones de la patria a nivel nacional. También a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Lo habíamos anticipado. Nuestro siguiente invitado es el licenciado Federico Pérez, quien fue prefecto provincial de Pichincha. Lo vemos a los años. Qué bien que se conserva, Federico. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí. Por favor, es un placer para mí y me da enorme gusto volverla a ver también, Nancy. Bueno, vamos a disfrutar también del tema que lo vamos a desarrollar en los próximos minutos. Pero antes, y para poner en contexto esta temática, les vamos a proyectar a través de la radio y de la televisión legislativa un trabajo periodístico que nos ha hecho nuestro productor Byron Pérez. Póngale gran atención porque se refiere a los conflictos internos de territorio en nuestro país. A partir de la promulgación de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos en abril de 2013, se establecen normas claras y adecuadas que permitirían fijar de manera precisa y definitiva los límites territoriales internos. Es voluntad de la Asamblea y del legislador el pensar en un Estado unitario. El tema de los límites internos más bien obedece a un asunto de planificación de los gobiernos locales de un territorio debidamente organizado que permita atender en servicios básicos y otras necesidades que tiene la población. Con el desarrollo de talleres y visitas a territorio realizadas por los equipos técnicos del Comité Nacional de Límites Internos y los gobiernos autónomos descentralizados, se realiza la inducción y entrega de geoinformación que señala los conflictos presentados a nivel provincial, cantonal y parroquial. Todos los gobiernos autónomos descentralizados cuentan con la información y están informados suficientemente en qué casos tienen conflictos de límites territoriales y cómo aplicar la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, que establece los procedimientos, las competencias y el plazo, que por cierto se vence el 16 de abril del 2015. Según diagnóstico del Comité Nacional de Límites Internos, de 746 conflictos de límites territoriales, 22 son interprovinciales, 171 son intercantonales y 553 se presentan en parroquias rurales, desarrollándose procesos amistosos orientados a la solución de estos diferendos. De esta manera, se presentan avances en los 3 niveles, observándose que el 21% de casos de los conflictos limítrofes territoriales corresponden a casos concluidos y acuerdos parciales, mientras que el 79% se encuentran en proceso. En el área interprovincial, se procedería bajo solución institucional, con los diferendos definidos como áreas en estudio, así, Esmeraldas e Imbabura, sector Las Golondrinas, Manabí y Guayas, sector La Manga del Cura, Guayas Los Ríos, sector Matilde Ester, Guayas Bolívar, sector Santa Rosa de Agua Clara, Guayas Cañar, sector El Piedrero. El Comité Nacional de Límites Internos prevé, según proyección a 27 de marzo del 2015, que en base a nuevos acuerdos alcanzados por las partes, los 3 niveles presentarían un significativo incremento en los casos de solución al conflicto de límites, alcanzando el 81% de casos concluidos, mientras el 19% se mantendrían en proceso. Estamos prestos para tratar de concluir todos estos conflictos. Federico, mi pregunta es, ¿se conocieron las causas por las cuales permanecieron tanto tiempo vigentes estos límites abiertos entre las distintas jurisdicciones? Yo no soy creyente ni tampoco participo del hecho de que existan límites en un país. Sinceramente, tal vez estoy equivocado, tal vez contradice la ley. A Yuri Gagarin, cuando salió por primera vez al espacio, el famoso ruso astronauta, le preguntaron, ¿y qué le parecieron los límites cuando pasaba sobre Europa? ¿Cómo le pareció Francia con Alemania? Y Alemania, ¿cómo le pareció con Suiza? No había límites. Y él dice, los límites están en la mente de las personas, no hay fronteras ni hay límites.
más aún en tratándose de un solo país. Entonces, cuando yo fui prefecto, traté de involucrar este proceso mental a todo el mundo. Entonces, cuando hacíamos la carretera Quito, Pedro Vicente, Maldonado, Puerto Quito, los bancos La Concordia, teníamos que terminar en Independencia, que era materia del conflicto. Ajá. Y entonces, cuando llegábamos nosotros al puente sobre el Río Blanco, me pararon la obra y me dijeron, eso no es parte de Esmeraldas. Le dije, no, este es el Ecuador. Si yo estuviera haciendo la vía que llegue directamente hasta Colombia, y si paro en Pasto, deberían pararme la obra. Yo pedí una autorización a la Contraloría General del Estado bajo la ratificación fundamental de que el Ecuador es uno solo y soberano. Cuando se hizo eso, lo que hice es firmar un convenio para que no haya problemas con el señor prefecto de Esmeraldas, para que él no se oponga. Pero la primera oposición fue, me opongo porque usted va a ser un carretero en la provincia de Esmeraldas. Ese conflicto mental se termina con el diálogo, se termina con el proceso de que existe definitivamente una obra que hay que hacerla a través de estudios y de beneficio popular y de beneficio ciudadano. Ahora, la ley determina precisamente esa como una alternativa para solucionar los conflictos de límites internos, ¿no? Este arreglo amistoso, bueno, si aquello no pasa, entonces vendría una segunda opción que sería el arbitraje territorial y por último la consulta popular. Dice usted, Federico, que no existieran los límites. Sí, pero existen. Están allí. Claro, yo entiendo. El problema está presente. Y además es una realidad que también obliga a tomarla en consideración más allá de mi pensamiento, porque en la Concordia yo me encontré con algo muy particular. La gente en la Concordia no quería pertenecer ni a Esmeraldas ni a Pichincha. No nos olvidemos que Santo Domingo era Pichincha. Ajá. Y cuando yo les preguntaba a la gente, en términos más bien de confianza, ¿y por qué no quieren pertenecer a Pichincha? Si les estamos haciendo el mercado, les hemos hecho la carretera que va desde Quito, etcétera, etcétera. Yeah. Y me dicen, porque si nos vinculamos a uno de los dos, comenzamos a pagar impuestos. Y mientras no seamos hijos de nadie, no damos cuenta a nadie. Esa particularidad, que es un repítese en muchas partes del Ecuador, no es nada más que el beneficio económico de ciertos grupos que no quieren de ninguna manera pertenecer ni a unos ni a otros. Conflicto para los políticos o los que ejercen el poder público, para que se entienda que es una obligatoriedad, no solo por la ley, sino también una necesidad, dado que vivimos en un conflicto permanente de límites, para que las personas puedan tener acceso por ley a obras que no las tendrían tampoco porque no son hijos de nadie. Ahora, ¿la ley es buena? Usted ya lejos de la arena política, lejos de esa obligación de pensar no solamente por usted, sino por toda una provincia, por todo un cantón. ¿Es buena la ley? ¿Había necesidad de esta ley? Porque habían que cerrarse estas heridas y de la mejor manera, pues claro. Sin duda, pero por otro lado también observamos que ha habido más bien repartición de tierras, no sé si innecesaria o necesariamente, no quiero meterme en ese tema, pero Pichincha, por ejemplo, ya no existe. Pichincha desapareció para mi concepto. Pichincha tenía antes 12,000 y pico de kilómetros cuadrados, hoy no llega ni a 3,800. Porque el Quito metropolitano se fue. Por lo que se Santo fue, Domingo se fue. Santo Domingo. La Concordia se fue. Ajá. Y si usted pone en consideración que también hay un conflicto de palo quemado con la provincia de Cotopaxi, más allá de las golondrinas, con la provincia de Esmeraldas, y en la que está incluido Imbabura, porque es un problema triple ahí, en el que acabamos de escuchar en el mensaje, toma en consideración de que Pichincha ya no existe, porque hoy día tiene, obviamente, ni la cantidad de personas para ser provincia, ni tampoco tiene el número de kilómetros que requiere la ley. Hay una violación tácita en ese procedimiento. El dividir más, obviamente, causa más efectos negativos. El agrupar más en un solo proceso causa efectos positivos, que es lo que la ley quiere llegar a hacer, para no solamente existe una vinculación geográfica, sino al mismo tiempo legal para poder, como yo lo dije, acceder a obras y formalizar un procedimiento político, hasta en el proceso eleccionario, que hoy día no lo existe. Pero estoy de acuerdo con usted, la ley es buena, ojalá se la implemente. Ahora, cuando ya se van cerrando estos límites internos, también se plantea la posibilidad de hacer mancomunidades. Si hay provincias que están muy identificadas, que les acerca sus propias costumbres, la forma de trabajar, el grado de familiaridad inclusive, podría darse también como un siguiente paso esta reunión de provincias en mancomunidad. Patricia Pilar perteneció a Pichincha por muchos años. Patricio Romero Barberis, ex prefecto de Pichincha, entregó por un acuerdo con la provincia de Los Ríos, Patricia Pilar a Los Ríos. Cuando usted pregunta hoy día a la gente de Patricia Pilar, años después, ¿qué le hubiera gustado? Me habría gustado quedarme en Pichincha. Porque fue una decisión entre dos prefectos que no se enteró el pueblo.
Eso, por ejemplo, no es racional. Y cuando uno dice, lo que pasa es que están en una ubicación geográfica de la costa, ¿qué tiene que ver con Quito? Tiene que ver con Quito mucho en términos en los cuales existe una afluencia, no solamente económica, sino tecnológica de soporte, que no la puede dar desgraciadamente los ríos a través de Babahoyo. Eso, por ejemplo, no se considera en una consulta popular. Cuando la Concordia se le consulta, quiere pertenecer a la provincia Sáchila o a la provincia esmeraldeña, nadie le consultó y quisiera pertenecer a la provincia de Pichincha para que tenga otra opción. Porque si lo hubieran preguntado no hubieran tenido ni opción los santodomingueños ni los esmeraldeños. Porque veían durante años, desde los prefectos anteriores a mí y los posteriores, veían que siempre había una preocupación por la Concordia, no solamente por lo que esto significaba en términos de riqueza para la provincia de Pichincha, sino un centro al mismo tiempo de producción, de exportación fundamental y una vinculación directa, casi apaciguable en términos amistosos entre la provincia de Esmeraldas, es decir, Manabí y la provincia de Pichincha, antes de que sea Sáchila. Y esto, por ejemplo, no se consultó nunca a la población nancita. Y eso es un evento que la ley hoy día veo que procura. Que si no hay manera de ponerse de acuerdo, que si no hay manera de entender un procedimiento que franquea la ley en el segundo episodio, bueno, vamos a la consulta. Y si eso se da en términos en los cuales se le pregunte la realidad al pueblo, va a ver usted que escogen por lógica y por inteligencia y por beneficio a dónde quieren quedarse, finalmente por educación, por cultura, por economía y por una parte social. Para quienes están en nuestra sintonía y de a poco quienes se han ido sumando, les recordamos que estamos en el programa Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. En la primera parte dialogamos con el señor prefecto de Cotopaxi, el licenciado Jorge Guamán. Ahora lo estamos haciendo con el exprefecto de Pichincha, el licenciado Federico Pérez. Cuando le pensaba a Federico Pérez la invitación para este programa, me venía a la mente todo aquel trabajo que se hizo para que Santo Domingo no se vaya de Pichincha, para que la Concordia se sume a Pichincha. Y cuando el pasar de los años determinó que Santo Domingo se haga provincia, que la Concordia también determine su destino, decía, esto le voy a preguntar a Federico. ¿Cómo se siente usted ahora viéndole así a Pichincha? Nos ha dicho de cierta manera que casi no existe la provincia, que inclusive está rayando ya su inexistencia, pero allí está la provincia y estamos los pichinchanos, estamos todos nosotros para seguir trabajando por esta jurisdicción más allá de la extensión, sino poniendo énfasis en la calidad de provincia. Es verdad, y me hace usted de acuerdo de los momentos aquellos. Para mí es difícil simplemente aceptar aquello, porque todos los pichinchanos y no pichinchanos conscientes de que es terrible desmembrar más la patria, nosotros pensamos de que más bien era lo contrario, agrupar y unir por sectores la patria, como usted bien lo dijo, inteligentemente. Es decir, podemos agrupar en 3 grandes provincias, 3 grandes ejes que determinan no solamente cultural, sino al mismo tiempo productivamente la situación sería mucho mejor en vez de 24, 30, 40 provincias. Mi sentimiento. Por eso cuando se hablaba en aquel entonces de Santo Domingo de los Colorados, la reflexión era, no es que le pertenece a Pichincha, el primero le pertenece al Ecuador, pero fundamentalmente le pertenece a Pichincha porque los santodomingueños, en el 80% de los que viven ahí, fueron fundadores de Pichincha. Entonces existe una reflexión lógica de ancestros, de familias. Familia, ¿no? Mi misma familia vivió en Santo Domingo de los Colorados, acordémonos. Y entonces, por ende, todo lo demás. Hoy verla a Pichincha en la forma como está, no estoy reclamando a nadie por haberla dividido. Simplemente estoy viendo el efecto negativo que esto causó. Santo Domingo era parroquia rural del Cantón Quito. Pedro Vicente Maldonado era parroquia rural del Cantón Quito, Puerto Quito, y los bancos eran parroquias rurales. Cuando se hace esta desmembración y se hacen 3 cantones en el noroccidente de Pichincha, en el tiempo de la democracia cristiana, yo me opuse plenamente por una razón fundamental, sin ser autoridad, porque lo que se estaba haciendo es creando mini cantones que hoy día tienen un ejercicio absolutamente negativo en Nancita, porque el presupuesto que ellos manejan es de $3.700.000. El alcalde anterior, de Pedro Vicente Maldonado, se gastó $180.000 en un carro. Se le acabó el 20% del presupuesto. Entonces, todo esto significa que no se hace nada, es decir, es el perro del hortelano. Le quitan presupuesto al Estado y no pueden hacer absolutamente nada porque son simplemente mendigos de una realidad. Ahora, yo me pongo a pensar y le participo en voz alta mi pensamiento. Es como cuando uno tiene hijos. No quisiera que jamás se vayan los hijos, ¿no es cierto? Pero tienen que volar con alas propias. Si una jurisdicción, un sector de la patria,
se siente en capacidad de desarrollarse y para ello necesita autonomía, una organización administrativa propia, ¿por qué no dejarlo hacer? Sin duda. Y hay que pensar en ello, pero en términos en los cuales el tiempo de esa opción y esa posibilidad, no por desbandadas de orden político o cálculos políticos. ¿Cuántos votos voy a recibir si les doy a ellos? Esa es una lectura muy pero muy antigua y al ¿no? mismo Sí. tiempo pesada. Pero yo me acuerdo, y hoy día usted puede cerciorarse de lo que yo digo, el único colegio fiscal, hoy día, técnico, maravilloso, de gran educación, fundado en Santo Domingo de los Colorados, es el Julio Moreno Espinosa, fundado cuando era parroquia del Cantón Quito. De ahí nos ha vuelto a ser un colegio de esa categoría. Agua potable en Santo Domingo existió hasta el año 1968, porque el municipio de Quito, de Julio Moreno Espinosa, de aquel entonces alcalde, le dio agua potable a Santo Domingo. Todavía no han aumentado un litro, no obstante de que ya no son solamente cantones después y hoy día provincia. Entonces, bajo el punto de vista de la realidad, no es necesario independizarse. Lo que hay que hacer es con tiempo. Es decir, bueno, de aquí a 70 años vamos a darles la opción, no solamente por aumento de personas, no solamente porque ya tenemos suficiente cultura y educación, sino que es un proyecto progresivo que hay que entender. Pero cortar las alas de un proyecto que ya está establecido, por darles independencia, entre comillas, es perjudicial porque no están preparados, ni mentalmente, ni económicamente, ni técnica, ni profesionalmente. A eso es lo que nos hemos opuesto. Entonces, cuando volvemos al tema, ¿deberían ponerse de acuerdo para los límites? Por supuesto, deberían ponerse, pero en consulta con el pueblo, que no nos suceda lo que sucedió con Patricia Pilar. ¿En todos los casos cree usted que debería haber la consulta popular entonces? Yo sí creo, porque ¿sí? Finalmente es el pueblo el que decide dónde Así quiere pertenecer. sea el sitio más pequeñito, el poblado más diminuto, que haya consulta. Yo creo que hay que decidir cosas Ya. que el pueblo no se debe enterar por ser ejecutivo y eficiente, pero hay como no decidir cosas, aunque el pueblo sea ejecutivo y eficiente y aunque uno no lo sea, porque hay que respetar la voluntad popular. Y esa voluntad popular depende finalmente, yo quiero vivir en la provincia tal, o quiero ser parte del cantón tal, porque eso es lo que yo quiero de acuerdo a mi conveniencia y de acuerdo obviamente a la conveniencia de los demás y porque eso es lo que necesitamos. Pero imponerle que uno vive, es como que me digan el día de mañana a mí, de ahora en adelante a usted se le ha decidido que vive en Colombia, y nadie me ha consultado. ¿Por qué me piden que yo me vaya? Ahora, de pronto le consultan, pero hay una mayoría que dice sí. Y entonces las mayorías también, obviamente, deciden. Bueno, pasó Sí. una Concordia, Nancita. Quiso quedarse con Santo Domingo. Y me gustaría hacer una encuesta ahora en la Concordia. ¿Les hubiera gustado más bien irse a Esmeraldas o quedarse en Santo Domingo? Luego de que ya pasó algún tiempo. No sé la respuesta. Pero esa consulta hay que respetarla, porque ellos decidieron irse a Santo Domingo. Pero repito, si hubieran escogido entre Pichincha y las otras dos provincias, 99% hubiera querido Pichincha. Era muy interesante conversar con Federico Pérez Gracias. en esta jornada, que va a ser una de las tantas que vamos a llevar adelante respecto de lo que tiene que darse para la aplicación de la ley para la fijación de límites territoriales internos. Vienen en camino, todavía una ardua tarea. Son varios los casos que tendrán que superarse aplicando estas tres opciones que presenta la propia ley. Y a propósito, decía Federico, ¿y si no lo cumplen, se van porque viene la revocatoria del mandato? Pues sí, si no lo solucionan, se van porque para ello fueron electas. ¿Usted cree que está muy duro en este Yo creo que es capítulo duro. la ley? Yo creo que es absolutamente duro, porque si dependiera solo de uno el ponerse de acuerdo, es decir, no habría necesidad de ponerse de acuerdo, porque ya decidiría. Pero decir al otro, pongámonos de acuerdo, cuando hay dos intereses completamente cruzados, Nancita, se ha vencido el primer paso. El segundo, muy complicado de que suceda, entreguémoslo al poder entonces al pueblo para que decida y nos salvemos nosotros porque no somos competentes en la realidad para tomar esas decisiones. La existencia de estos problemas internos de territorio en algún momento constituyó un severo dolor de cabeza para la autoridad y limitó su accionar para entregar obra, para atender a aquellos requerimientos que se solicitaba. Hasta hace poco tuve dolores de cabeza con la Contraloría, porque de acuerdo a las obras que hacía el Consejo Provincial, ¿cuántos? Sí, después de 20 años todavía había... Ya no, ya se terminaron hace 4 o 5, pero lo que le quería comentar, Nancita, es que yo hice muchas obras, el Consejo, yo no hice nada. El Consejo hizo muchas obras por Quito, 4.300 obras en Quito. Pero de acuerdo al nuevo procedimiento constitucional, Quito era entonces el Quito metropolitano, por lo tanto tenía autonomía y el Consejo, como hoy día, no puede actuar, lo cual es otra violación a la ley, para mí, porque usted le obliga o le pide el voto al quiteño para que vote por mi prefecto,
Y no puede hacer obra en No, el pues y distrito cuando va el ciudadano y dice, por favor, señor prefecto, ¿puede arreglarnos del parque? Qué pena, solo te pedí el voto. Más allá no puedo llegar porque la ley me prohíbe. Entonces dice, ¿por qué me pidió el voto si no me puede ayudar? Hay una contradicción, ¿no es cierto? De hecho. ¿Cuál podría ahí ser la solución? Para mí la solución significaría que Quito no dé el voto por el prefecto de Pichincha. Solo aquellos que dan el voto y tienen el derecho de exigir la responsabilidad, inclusive de acuerdo a la Constitución, son aquellos que deben votar por determinado personaje o determinado político o determinado puesto. ¿Cómo le hacen votar a los quiteños por prefecto cuando nunca saben quién es el prefecto? En mi tiempo eso no existió. El pichinchano, el quiteño, votaba por prefecto y el quiteño hacía obras en Quito en comparecencia del alcalde, por supuesto, en compaginación con el alcalde, pero no estaba prohibido hacerla. La Contraloría interpretó de diferente manera. Ahora sí lo prohíben. Y me glosaron muchas obras, en San Carlos, por ejemplo, los cerramientos, y hace poco salió ya finalmente el veredicto de que tenía yo la razón. Pero tomó 16 años de entender que eso era lo normal. Hoy día es un error, no solo constitucional, sino que me parece una mofa pedirle a alguien que le dé algo para después decirle no le conozco. Esa podría ser una reforma al Código de la Democracia. De pronto, escuchándoles, se me ocurre que podría alguien presentar una reforma. Yo voy a presentar un proyecto. Voy a presentar un proyecto otra vez, ojalá pueda alguien recibirme en el Congreso, es en la Asamblea Nacional. ¿A través de algún asambleísta? Yo debería hacer eso, pero esa es mi idea. Presentar entonces la desaparición del Consejo Provincial de Pichincha para que se convierta en una gobernación electa por el pueblo, con características de prefecto. El primer gobernador elegido por el pueblo en la provincia de Pichincha que haga las funciones de prefecto. ¿Para qué eso? Para que entonces tenga responsabilidades políticas, tenga responsabilidades económicas y por supuesto de toda naturaleza bajo su mando y no sea elegido, porque aquí no hay gobernador, sino un prefecto sin categoría de nada, que hoy día es desgraciadamente lo que tenemos. Pero sin embargo es el presidente del consorcio de consejos provinciales. Y el señor Baroja sirve mucho y es una buena persona y es un gran prefecto, pero bajo el punto de vista real político no sirve para nada, en el término del papel me refiero, porque no tiene poder. ¿Cuál poder tiene el prefecto actualmente? Ya no tiene nada. Se quedó con 3.800 kilómetros de 12.000, se quedó con 380.000 personas de casi 2.700.000 habitantes. Ay, pero trabajar por uno es fuerte, no se diga por esa cantidad de personas, por favor. El atender a una y es bastante, atender a los demás. Pero el concepto yo digo macro, sí, ¿no? Sí, yo sé, pero es también lindo, esa reflexión. Pero era bonito trabajar por un concepto de provincia grande, porque eso no solamente le daba los recursos, que eran obviamente, ahora menores que hoy día, por cierto, pero había comparecencia y compaginación con los alcaldes de la provincia. El alcalde Maguad estaba sujeto a nuestra disposición, no por el orden político, sino jerárquico. Y cuando llamábamos nosotros, no porque hoy día la ley dice que los señores alcaldes son automáticamente consejeros, sino por una disposición política, el señor alcalde Maguad estaba sentado al frente para no escuchar, sino también para conversar, para disponer alternativas de conjugar un mismo verbo en beneficio de la comunidad. Eso no necesitaba la ley. Necesita simplemente la confluencia fuerte de un consejo provincial fuerte, estructurado fuertemente, con gran personalidad, pero al mismo tiempo con objetivos que a todos embarque en el proyecto. ¿Qué está haciendo Federico Pérez ahora? Soy hincha de Liga. Sigue con el defecto de ser hincha de la Liga. No, y extraño mucho la función pública, sí. Y extraño a personas con franqueza como usted, tan sinceras, abiertas en materia del periodismo. Es agradable conversar con personas como usted. Y se nos ha ido el tiempo. ¿Quién lo podría creer? Prácticamente han transcurrido 30 minutos de este muy ameno diálogo que hemos mantenido con el licenciado Federico Pérez, ex prefecto de Pichincha. Siempre esa experiencia, esos puntos de vista importantes para tenerlos en cuenta. Hay partes de la historia que no deben volverse a repetir y hay otras partes de la historia que nos enseñan a siempre ser mejores. Gracias. Qué lindas palabras. Dios se lo pague por la invitación. A Federico Pérez, muchísimas gracias a usted. Gracias también a ustedes, señoras y señores. Siempre un gusto haber compartido este espacio de diálogo, información y opinión con un tema que, lo decíamos hace un instante, lo vamos a tener que seguir desarrollando. Y más aún cuando se aproxime aquella fecha límite en la cual todos los límites, los conflictos de límites internos deberán quedar solucionados. Caso contrario, la población tiene la atribución de instaurar un proceso de revocatoria del mandato de aquellas autoridades seccionales que no cumplieron esta materia. Gracias por su atención. Hasta un próximo diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes y hasta pronto.